eh, vamos a hacer una corta oración y vamos a escuchar el mensaje del día de hoy. Yo lo invito ahí donde está, que cierre sus ojos y adoremos al Señor. Si nos están viendo por Facebook, hágalo, por Zoom, hágalo, vamos a conectarnos. Si está con su familia, cierren todos sus ojos y oremos al Señor. Si está solo, no le dé vergüenza, hágalo, hable con Dios. Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser llamados tus siervos. Gracias por el privilegio que nos das de podernos acercar a tu presencia, Señor. Eres un Dios muy bueno, muy bondadoso. No me canso de hablar de ello, Señor, porque cada vez que miro dónde estaba y ahorita dónde estoy, quién era y ahorita quién soy, Señor, solo me queda darte gracias por tu bondad. Solo me queda darte gracias por tu bondad y tu misericordia. Quizá yo no fui un hombre lleno de vicios y de delitos y cosas así, no, pero Señor, mi egoísmo y mi forma de pensar en mí mismo, Señor, me había trazado un camino al infierno y tú me rescataste. Y te doy gracias, Señor, por ello, maravilloso Rey. Gracias, Señor, por salvarnos. Y te doy gracias por haber colocado tu Espíritu Santo dentro de mí, por lo que ahorita soy templo de Él y puedo adorarte confiadamente, aunque sé que mi carne se opone, pero Señor, yo oro tranquilamente sabiendo que tú me escuchas, Señor. Y gracias por el privilegio que nos das de congregarnos en el momento en que sea posible, de la manera como tú lo permitas, Señor. Lo vamos a hacer para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a reflexionar el día de hoy respecto a la palabra del Señor. Vamos a estudiar un pasaje en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme al Evangelio según Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 24, un capítulo bien complejo. El día de hoy vamos a frenar la serie porque el pastor León pues no pudo estar hoy con nosotros por cuestión de salud. Al final vamos a orar por él para que el Señor le restaure un problema que tiene en un pie, siente un pie como muy afectado, encalambrado, casi no se puede mover, para estar orando por él. Y también pues bueno, perdón, y él venía hablándonos justamente de temas acerca del fin, de los tiempos finales. Y había tocado varios temas, incluso veníamos en una serie sobre el milenio. Dentro de esta mega serie, pues estaba haciendo series más pequeñas, tocó una serie sobre el tribunal de Cristo, como de 6 clases, 6 predicaciones, luego otra sobre las bodas del Cordero, y ahorita llevo una también como de 6 o 7 sobre el milenio, que han sido muy productivas para nuestra fe. El día de hoy, más o menos tratando de tocar el mismo tema, voy a predicarles sobre Mateo 24, del versículo 45 a el versículo 51. Y es una parábola que Jesús empieza a hablar en su discurso que está dando allí en el Monte de los Olivos. Él viene dando un discurso, una enseñanza, una predicación acerca de los días finales. Y al finalizar este discurso, él habla acerca de un siervo fiel y un siervo malvado. Y de eso vamos a hablar hoy. Y el título es Siervos fieles y siervos malvados, que de eso viene hablando el pasaje. Y vamos a reflexionar al respecto. Dice la Biblia, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Voy a orar una vez más. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que tú inspiraste, Señor, para darnos un mensaje a quienes leyéramos esto, pero también a quienes lo escucharon en el momento en que Jesús se lo dijo. Gracias, Señor, por esta palabra, y porque estoy convencido que ese mensaje que recibieron estos hermanos judíos cuando escucharon estas palabras, Señor, ese mismo mensaje hoy está latente para nosotros 2000 años después, y te doy gracias por eso, Señor, porque a pesar de toda la historia de la humanidad, las cosas que hemos vivido, tu palabra ha permanecido fiel para instruirnos, para exhortarnos, para corregirnos, para animarnos. Gracias, Señor, por esta porción de la palabra, y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a los que escuchan este mensaje, que abra sus oídos, su mente y su corazón, y que hoy podamos profundizar en la verdad de tu palabra, y que podamos aprender, que podamos, Señor, disfrutar de tu palabra. Habla a nuestro corazón, corrígenos, Señor, y llévanos al arrepentimiento a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero empezar a hablando del término siervo. Me he encontrado durante mis años de ministerio, y no solamente mis años de ministerio, sino también desde niño, porque he ido a las iglesias cristianas desde que era un niño. Siempre he escuchado diferentes cuestiones en diferentes altares, por diferentes plataformas digitales o así. He escuchado predicaciones sobre ser siervos y ser hijos de Dios. Algunos logran entender que ser siervos y ser hijos de Dios no son cosas diferentes ni distantes, sino que están involucradas. Pero también he escuchado en todo este tiempo personas que parecen que encontraran una dificultad en la relación de estos términos. Algunos dicen que no son siervos, sino que son hijos, porque siendo hijos son más que siervos. Y entendemos que eso tiene, incluso ellos se basan en un pasaje de la Escritura. Pero obviamente hay un problema de interpretación, porque el mismo escritor que nos habla de esa relación o de esa diferencia, entre comillas, digo, entre hijos y siervos. Lo digo entre comillas porque no quiero que pensemos que cuando yo digo diferencia es que o somos siervos o somos hijos. No, somos siervos y somos hijos. Pero algunos piensan que esa diferencia que existe nos tiene que colocar como en la posición de o soy siervo o soy hijo. Y no debería ser así. Cuando las personas leen este pasaje, simplemente tienen que darse cuenta que, como lo venía diciendo ese autor, ahí está haciendo una similitud, una conexión mejor, que ahorita les voy a hablar bien de cómo se desarrolla, pero también hay que tener en cuenta que ese mismo autor, pasajes más adelante, se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo, y también le habla a la iglesia como que son siervos de Dios, y nos dice a nosotros que somos siervos de Dios, pero que también somos hijos de Dios. No existe entonces una rivalidad entre esos términos. Los términos se conectan, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo que la Biblia está diciendo es que si nosotros, para nosotros ser liberados de la esclavitud del pecado, entonces Jesucristo se hizo nuestro Señor y nosotros nos hacemos sus siervos, que es la misma palabra que se traduce como esclavos. Y entonces cuando Jesucristo es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos, eso nos abre las puertas para la relación entre padre e hijo con nuestro Padre Celestial. Entonces, ambos términos están relacionados, no son términos diferentes. El uno no es menor que el otro o el uno es más degradante que el otro. Simplemente las personas cristianas, algunos creyentes, no voy a generalizar, no somos todos, algunos creyentes creen que es malo pensar que somos siervos. Y no, obviamente no está mal, pero algunos piensan es porque siguen luchando con ese egoísmo que hay en sus corazones.
Ese egoísmo que les hace pensar que no pueden ser esclavizados o dominados por algo o por alguien. Pero lo que están perdiendo de vista es que cuando nosotros decimos que somos siervos de Jesucristo o esclavos de Jesucristo, nosotros no podemos tener ese término esclavitud como en relación, perdón, a un señor déspota o malvado, porque ese no es nuestro Señor. Somos esclavos de un Dios muy bueno, somos esclavos de un Dios que nos hace hijos del Padre Celestial. Somos esclavos, siervos de Jesucristo, y a través de esa relación somos hechos hijos de Dios. Es lo que dice la palabra en Juan 1:12. Le conocemos, le reconocemos, nos sujetamos, nos sometemos a esa verdad, a su señorío, y eso nos conecta entonces con la paternidad de Dios. Está relacionado, no es diferente. Muchos cristianos entonces se rebelan contra esto. ¿Por qué? Porque ese egoísmo que hay en sus corazones distorsiona su identidad. Y dicen cosas, yo he escuchado que dicen, yo no soy una oveja, porque las ovejas son brutas y ciegas, yo soy un hijo de Dios. Y es verdad, somos hijos de Dios, pero también la Biblia dice que somos ovejas, son cosas que no se pueden quitar. Es verdad, también somos ovejas, pero hay que tener cuidado cuando hablamos en las analogías. Si la Biblia dice que somos ovejas, pues la analogía no es completa al 100%. La analogía es para hablarnos de que necesitamos el cuidado de un buen pastor. No te está diciendo literalmente que eres bruto o ciego. Hay gente que las analogías las lleva al 100% y no se pueden llevar al 100%. Son analogías que nos ayudan a identificarnos en nuestro, a ubicarnos mejor en nuestro rol dentro de la fe. Entonces, sí somos ovejas, sí somos siervos y sí somos hijos de Dios. Hay una conexión entre eso. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que allí este pasaje está diciendo el Mateo. El Mateo está hablando de dos tipos de siervos. Está hablando de un siervo fiel y prudente, pero también está hablando de un siervo malvado. Y está utilizando la palabra siervo y está utilizando la palabra Señor. Y cuando está hablando de Señor, se está refiriendo a Jesucristo. El contexto en el que se está dando esto es Jesús le está predicando a sus discípulos cuáles son las señales antes del fin. Y justo antes de esta parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malvado, Jesucristo viene hablando del regreso del Hijo del Hombre, es decir, cuando Él regrese hasta las nubes por su iglesia, y está narrando eso, y en ese contexto se da nuestro pasaje. Y esto me lleva a reflexionar sobre un asunto más que los cristianos a veces nos confundimos. Yo he encontrado también en diferentes conversaciones con diferentes tipos de cristianos, he encontrado aquellos cristianos que no están muy convencidos del regreso de nuestro Señor. Parece que hicieran parte de aquellas sectas que han profetizado el advenimiento de Jesús en no sé qué año, y después de que no se les da, entonces dicen Jesús ya vino de forma espiritual. Y como ideas como esas. He encontrado cristianos que dicen, no, eso no es literal, no sé qué. Y a mí me queda la pregunta, ¿cómo alguien que dice ser cristiano realmente no cree a ciencia cierta, no cree, no está convencido de que Jesús volverá? Es algo que no es coherente. Y muchas personas que no solamente son cristianas evangélicas, sino que hacen parte de la cristiandad, que pertenecen a grupos, religiones, movimientos, sectas, que proclaman a Jesús como el Señor, se llenan la boca diciendo que Jesús no regresará, o ni siquiera tienen idea de qué es eso de que Jesús volverá. Entonces uno queda como, bueno, ok, pero entonces cuando leen la Biblia, ¿cómo identifican el reino de Dios? ¿Qué piensan del reino de Dios? Y la Biblia nos está diciendo que cuando Dios creó todo, lo creó perfecto, lo creó bueno, pero el pecado del hombre destruyó eso. E incluso la Biblia dice en Romanos que la creación anhela esos momentos futuros donde los hijos de Dios son transformados y el planeta incluso va a experimentar de nuevo la reconstrucción perfecta del reino de Dios.
¿Cómo quedan esos textos interpretados? ¿Cómo queda esa esperanza? ¿Dónde queda esa esperanza en el cristiano? Entonces es vital que nosotros, como hijos de Dios, tengamos en cuenta que somos siervos, pero también tengamos en cuenta que el Señor volverá para poder entrar en detalle de este pasaje. Tenemos que tener eso muy claro. Nuestro Señor volverá. Sí, nuestro Dios volverá. Él no mintió cuando dijo, yo volveré. Él no mintió cuando nos da todas esas promesas de que su reino se establecerá de manera perfecta en el futuro. Él no lo hizo. Tenemos que creerlo. La misma resurrección es evidencia de que esto es real. Y los cristianos tenemos que tener muy claro eso. Y la razón por la que muchos cristianos ignoran o quieren ignorar la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento y este tipo de doctrinas escatológicas o enseñanzas escatológicas es porque se han basado en un evangelio totalmente moralista. Cuando uno se ha enfocado solo en un evangelio moralista, ha perdido de vista las cosas que realmente tiene el evangelio. Cuando hablo de evangelio moralista, no sé si es el término correcto, porque de hecho el evangelio como tal, no es, sí contiene moralismo, me explico, es decir, sí nos lleva a comportarnos bien, pero el evangelio como tal no es eso. Eso no es el 100% del evangelio. Entonces, no sé si cuando digo evangelio moralista estoy de pronto haciendo lo mismo que hizo Pablo en la introducción a Gálatas, que hay otros evangelios, y luego él dice, no es que hayan otros evangelios, sino que hay enseñanzas que están pervirtiendo el verdadero evangelio. Y eso es lo que pasa, evangelios o predicaciones mejor en donde se les dice a la gente que tiene que ser muy buena, comportarse muy bien, hacer cosas muy perfectas, porque entonces pareciera ser que de esa manera se gana en el cielo. Otros no dicen que se gana en el cielo, dicen que la salvación es por gracia y por obra de nuestro Señor Jesucristo y por gracia y tenemos que creer y todo lo que sabemos respecto al evangelio, pero se enfocan más en una predicación totalmente moralista. Y eso hace que la gente pierda de vista otras cuestiones que la Biblia tiene allí, como la segunda venida de nuestro Señor o el rapto. Bueno, el rapto es un momento cuando Él viene hasta las nubes y luego hay una segunda venida tiempo después. Me pareciera que esas cosas se pierden de vista porque estamos tan enfocados en ser buenos padres, estamos tan enfocados en ser buenos hijos, tan enfocados en ser buenos empleados y buenos empleadores, tan enfocados en todo lo moral, que estamos olvidando que el evangelio va mucho más allá que un buen comportamiento. El buen comportamiento es simplemente el resultado de que el evangelio sí ha hecho efecto en nosotros, pero no al revés. Entonces debemos tener eso en cuenta. Teniendo entonces todas estas cosas en mente, vamos a empezar a experimentar o a explorar mejor lo que el texto nos está diciendo. No es experimentar, porque la verdad no me gusta pensar que lo que yo les voy a decir es una cosa del otro mundo, porque no es la intención cuando yo predico. Cuando yo predico, yo busco esclarecer un pasaje que sé que ya otros siervos de Dios lo han hecho y que incluso sé que ustedes ya lo saben o que ya lo han escuchado, y mi labor es a los que nunca lo han escuchado porque son nuevos en la fe, decírselos por primera vez, y a los que ya lo han escuchado, entonces refrescarles la memoria y llevarlos a reflexionar nuevamente en un pasaje bíblico. El versículo 45 dice así: Jesús pregunta, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese? ¿Quién es un siervo fiel y prudente? Jesús está hablando de un personaje, está diciendo quién es un siervo, pero también está hablando de otro personaje que es su Señor. Dice, ¿quién es el siervo prudente y fiel al cual su Señor lo puso sobre su casa? Y cuando habla de su Señor y estamos analizando el contexto en el que se está dando esta conversación, identificamos que ese Señor es Dios, más estrictamente el mismo Jesucristo. ¿Y quién será ese siervo fiel y prudente al cual el Señor coloque al frente de su casa para que dé alimento a tiempo?
La pregunta nos lleva a hacernos otras dos preguntas. ¿Qué significa fiel y qué significa prudente? Y en este contexto, ¿a dónde nos lleva la palabra fiel y a dónde nos lleva la palabra prudente? Cuando hablamos de fidelidad o de alguien fiel, estamos hablando de alguien que confía en Dios y que espera en Dios. Porque el texto está justamente hablando de eso, esperar. Y no solamente el contexto anterior, el contexto posterior viene hablando de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan esa parábola? Hay un problema con algunas que no supieron esperar y se les llama insensatas. Y el texto nos está diciendo que la fidelidad tiene que ver más con la confianza, con la fe incluso. Cuando nosotros identificamos la palabra fe, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando dice que el justo vivirá por la fe, nosotros identificamos que está diciendo el justo desde las palabras hebreas originales, el justo por su fidelidad vivirá, por su confianza en el Señor, por saber esperar en el Señor. Entonces, un siervo fiel es aquel que confía y espera en el Señor. Pero también tenemos que analizar quién es un siervo prudente, fiel y prudente. Y no está diciendo solo fiel o solo prudente. Está diciendo en la misma oración fiel y prudente. Una persona prudente es aquella que actúa con sabiduría. Una persona que actúa con sabiduría, que no deja que las circunstancias lo muevan, lo desesperen, sino que la sabiduría lo gobierna, por decirlo de alguna manera. Sabe cuándo actuar, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo frenar. Es una persona prudente. Entonces el texto está diciendo, ¿quién es un siervo que confía y que actúa con sabiduría? Al cual su Señor, en este caso Dios mismo, lo puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo. Para que dé alimento a tiempo. Y ahí encontramos una postura muy fuerte de interpretación de este pasaje, en donde se dice que se está refiriendo al tema del trabajo dentro de la obra del Señor. Y la verdad me gusta esa postura y me parece que es una postura muy correcta de interpretación del pasaje. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde esta perspectiva, no estamos negando la otra perspectiva, aquellos que dicen que el texto está enfocado solamente en asuntos de vida espiritual, de vida cristiana, de estar pendiente de su relación con Dios. Pero me parece que hay conexión porque aquella persona que está conectada en hacer lo que el Señor mandó hacer en el mismo Mateo capítulo 28 o en Hechos capítulo 1 versículo 8, que puede llevar el evangelio, esa persona obviamente también está pendiente de su relación con Dios. Porque no estoy hablando aquí de un falso maestro, no estoy hablando de un falso predicador, estoy hablando de un siervo fiel y prudente. Estoy hablando de un hombre que se ha dedicado a predicar el evangelio y a vivir el evangelio porque vive con sabiduría. Entonces, esa persona que está haciendo esto es lo que el Señor está preguntando. ¿Quién es así? ¿Quién realmente es ese siervo fiel y prudente? Ese siervo el cual su Señor lo puede poner sobre su casa para que dé alimento a tiempo, para que suministre alimento a tiempo, para que sea responsable con su labor, con su llamado, para que sea responsable, para que actúe conforme a lo que Dios le ha entregado, conforme a su vocación, conforme a su servicio, por decirlo de alguna manera. Y no estoy siendo redundante. Bueno, aunque literalmente sí estoy siendo redundante, pero quiero que entiendan esto. No se le puede llamar siervo a aquel que no está desarrollando un servicio. Y hay muchos cristianos que creen que son buenos siervos, pero no están desarrollando lo que el Señor los llamó a hacer. No están siendo ni sabios ni fieles, no están siendo prudentes ni están confiando en el Señor, sino que una cantidad de cosas los han distraído de su llamado. Y no estoy hablando necesariamente de pastores, no estoy hablando necesariamente de gente, de ministros, no estoy hablando necesariamente de maestros de la palabra, estoy hablando de cristianos.
porque todo cristiano tiene dones que el Señor les ha colocado en sus manos para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los cristianos tienen algo que pueden ofrecerle a su comunidad, en la que pueden hacer crecer a su comunidad en fe, en madurez, pueden apoyar a sus hermanos que quizá tienen X o Y necesidad o dificultad o dolencia, y los hermanos con sus dones pueden llevar a cabo ese servicio. Entonces, ¿quién realmente es fiel? ¿Quién es prudente que actúa como mayordomo en la casa de Dios o sobre lo que el Señor le ha entregado o le ha puesto a su cuidado? Y no solamente que provee, que atiende, que es un buen mayordomo, sino que lo hace a tiempo, porque esa es otra cuestión. Cuando hablamos de ser siervos de Dios, decimos que somos siervos de Dios, lloramos diciendo que somos siervos de Dios, gemimos y decimos, heme aquí, envíame a mí, cosas como esas, pero a veces no lo hacemos a tiempo, sino que lo hacemos cuando yo considero que es el tiempo. Y ya ahí ni soy fiel ni soy prudente. Porque el siervo fiel y prudente, según lo que dice este pasaje, realiza su labor a tiempo. Se conecta con Dios y con su llamado y con su propósito y con su vida de piedad y con su ministerio y con sus dones para con la comunidad a tiempo. No cuando le sobra tiempo, ni cuando tiene, ni cuando ha dejado ya solucionada algunas situaciones. Recordemos Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Sí, yo sirvo, yo predicaré el reino, pero primero voy a enterrar a mi padre. O primero voy a dejar unos asuntos solucionados, como lo dice Lucas. Y la respuesta del Señor es, no, vamos ya. Deje que los muertos entierren a sus muertos, solo para hacer una relación con ese pasaje. El versículo 46 dice sobre ese siervo, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. Y el texto obviamente está hablando en su contexto sobre la venida del Señor, sobre el momento en que el Señor venga hasta las nubes por la iglesia. Y está diciendo, yo me voy, en pocas palabras, él está haciendo referencia a que se va y volverá. Y entonces estos siervos tienen que seguir desarrollando un llamado, tienen que seguir desarrollando un ministerio, tienen que seguir desarrollando una vida de piedad, tienen que seguir realizando la gran comisión. Y el Señor espera que cuando Él regrese, los siervos fieles y prudentes estén haciendo lo que se les encomendó. Eso es un siervo fiel y prudente. Y lo llama bienaventurado, si el Señor lo halla así. Dice el 47, de cierto os digo que sobre todo sus bienes lo pondrá. Él está hablando como si el Señor fuera otro, pero vuelvo y digo, en el contexto está haciendo referencia a sí mismo. Él sabe lo que está diciendo y sus discípulos entienden lo que él está diciendo. Y cuando nosotros leemos este pasaje también tenemos que tener cuidado en donde dice que el Señor lo haya haciendo así, porque muchas personas se pueden desviar y pensar que este texto está haciendo referencia a salvación. Y pueden estar pensando que estos actos van a salvar a estos hombres. Y el texto no está hablando de salvación. El texto está hablando de que alguien ya es salvo y está actuando conforme a la identidad que Cristo le otorgó en la cruz del Calvario. Está diciendo, este siervo fiel y prudente ya tiene un Señor. No está diciendo que sus actos son para ganarse a un Señor, sino que ya tiene un Señor. Su Señor, en el caso nuestro Señor es Jesucristo. Y los actos que nosotros tenemos que seguir desarrollando hasta que Él regrese por la iglesia no es para ser salvados, porque ya Él es nuestro Señor, sino porque debemos actuar conforme a ese santo llamamiento. Y no estoy hablando necesariamente de ministerio, estoy hablando de ese llamado de salvación. Él ya me llamó para ser salvado, me conoció, me llamó, me predestinó. Entonces Él también me justificó
me santificó y me glorificó. Y este Dios Todopoderoso ha colocado en mí esa responsabilidad de actuar conforme a lo que ya soy, la identidad que Él me dio por su muerte en la cruz del Calvario. No nos podemos confundir pensando que las acciones de estos siervos fieles y prudentes, que queriendo Dios seamos nosotros. Digo queriendo Dios, no porque yo desconfíe de que yo sea así, sino porque, y ni porque desconfíe de ustedes, pero yo la verdad no sé. Espero que ustedes entiendan a medida que leamos estos pasajes y los analicemos, si realmente usted puede ser contado entre los fieles y prudentes o no. Las acciones de los siervos fieles y prudentes no son para ganar salvación, porque ya tienen un Señor. Ya se han sometido al señorío de Cristo y han sido liberados de la esclavitud del pecado, ya son salvados. Están actuando conforme a su identidad, para que tengamos en cuenta eso. Un siervo fiel y prudente actúa conforme a su identidad, perdón, ya ha sido salvado, dice el versículo mismo 47, ahí mismo en el 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes los pondrá. Y este texto es demasiado importante porque este texto nos está recordando la serie que predicó el pastor León hace unos meses atrás. El tribunal de Cristo, los galardones que hay para los siervos fieles y prudentes. No está haciendo referencia a salvación, está haciendo referencia a galardones. La Biblia no miente cuando dice que tendremos galardones. Nuestras obras sí van a ser pesadas, pero nuestras obras no van a ser pesadas para salvarnos o para condenarnos. En este contexto, nuestras obras son pesadas para darnos galardones, para el Señor premiar nuestra fidelidad y nuestra prudencia dentro de su llamado, dentro de su obra, dentro de su iglesia. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos, y reitero lo que dice el versículo 45. Tenemos que ser encontrados haciendo esto a tiempo, hermanos. Soy muy insistente con eso porque como pastor sé que las personas muchas veces vamos postergando y mañana lo hago y luego desarrollo mi llamado. Cuando menos piense se encuentran con una década perdida, con meses perdidos, con años perdidos, con mucho tiempo perdido. Y se les olvida eso. ¿Y si viene el Señor qué? Si viene el Señor qué? Si realmente soy fiel y prudente, ¿por qué no estoy haciendo lo que se me encomendó? Porque estoy distraído en otras cosas. Si realmente soy fiel y prudente, ¿por qué no hago o por qué no actúo como lo que ya soy? Porque si no estoy actuando como lo que ya soy, quizá entonces esté relacionado con el personaje del 48, porque entonces si no estoy actuando como lo que ya soy es porque quizá no lo soy. Suena contradictorio, pero espero que me entiendan. Si no estoy actuando, yo digo ser un siervo fiel y prudente, pero si no estoy actuando conforme a mi llamado y conforme a los dones que el Señor me ha entregado, si no estoy dando alimento a la casa de Dios, si no estoy dándolo a tiempo, si no estoy haciendo esta labor, entonces realmente no soy ni fiel ni prudente. Y si no soy ni fiel ni prudente, entonces la contraparte está en el versículo 48. La Biblia me llama entonces un siervo malvado. O soy fiel y prudente o soy malvado. El fiel y prudente tiene claro que su Señor volverá. Se tarde un día, un mes, un año, 1000 años, 2000 años o 3000 años, su Señor volverá. Y actúa conforme a esa verdad. Actúa conforme a esa convicción. Él va a volver y Él me delegó predicar el evangelio y Él me entregó un llamado y Él me entregó unos dones y Él me entregó una vida espiritual y Él me entregó un fruto para madurar y Él ha sido bueno conmigo. Se tarde lo que se tarde. Pero el malvado, dice el 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir,
Y encontramos aquí al personaje malvado de la historia. Versículo 48. ¿Y quién es ese siervo malvado? Ese siervo malvado puede tener muchas características, pero la que el texto nos dice así a primera mano es que el siervo malvado dice: mi señor tarda en venir. Mi señor se demora. Ya va un día y no ha llegado, ya van 2 días y no ha llegado, 3 días. Entonces olvidemos las responsabilidades, ignoremos la piedad, seamos totalmente cristianos falsos. Pues usted dirá, pues eso no lo dice nadie, no lo dice nadie, pero lo actúan muchos. Porque dicen sin responsabilidades, sin piedad. ¿Y qué es un cristiano que no asume sus responsabilidades? ¿Y qué es un cristiano que vive una vida sin piedad? Es un cristiano falso. Entonces, ¿quién es un siervo malo? Un siervo malo es o son aquellos falsos creyentes que se ven como siervos, pero la incredulidad de su corazón se evidencia con el paso de los días. Se ven como siervos, se visten como siervos, hablan como siervos, se congregan como siervos, oran como siervos, pero al pasar los días, lo que hay en su corazón, esa incredulidad, esa falsa conversión, se deja ver. Y empiezan a enseñorearse del pueblo de Dios, a hacer daño al pueblo de Dios. Dice el versículo 49. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Se enseñorean del pueblo, lastiman al pueblo y pecan de una manera descarada. En pocas palabras, los siervos malvados son aquellos cristianos que podríamos nosotros decir que son lobos vestidos de oveja. Son aquellas personas que al ver que no pasa, y pasa un día y no pasa, pasó 2 días y no viene el Señor, pasó 3 días y no viene el Señor, entonces su naturaleza pecaminosa sale a relucir. Dejan muy claro que realmente no son del redil. Dejan muy claro que su conversión no fue real. Dejan muy claro que la palabra siervos no es real para ellos. Simplemente está ahí colocado como un título porque se lo han adjudicado, porque inicialmente nos hicieron creer a todos que eran siervos. Y no estoy hablando específicamente de pastores ni de líderes, estoy hablando de cristianos, todos los cristianos, hijos de Dios. Pero ¿cómo así, pastor? Sí, todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, que dicen creer en Jesucristo, entonces a eso es lo que yo me refiero cuando hablo de siervos. Y esas personas tienen que reflexionar en este momento: pues realmente soy siervo de Dios, debo ser fiel y prudente. Y si soy malvado, es porque realmente no lo soy. Y puede que el Señor esté usando este mensaje para que tú reflexiones, te arrepientas y sea ese llamado, porque el Señor tiene algo grande para ti. Pero si ignoras y sigues viviendo eso, déjame decirte que realmente eres un lobo vestido de oveja y no debe ser así, no debería ser así. Dice el 49, una vez más lo leo: comienzan a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, porque están convencidos, han olvidado que su Señor regresará. Empiezan a creer que el evangelio se acomodan. Han escuchado de la manera como algunos matan las ranas. Alguna vez lo escuché, no sé, con el nombre del síndrome de la rana hirviendo, algo así. La rana se mete al agua en una temperatura que le gusta y se va calentando y se va calentando y ella se va bañando y cuando uno piensa se cocinó y murió y no se dio cuenta. Y muchas veces pasan así: pues no ha venido hoy, me convertí un día que el pastor predicó sobre la venida del Señor y estaba muerto de miedo, y pasó un día, pasaron 2, pasó un año, pasó una década, pasaron 2 décadas y el Señor no ha regresado, pues entonces Él no va a venir. Sigamos yendo a la iglesia, pero saquemos a flote todo este pecado y todo este egoísmo que quiero practicar. Y empezamos, o se empieza, no me quiero incluir ahí, de verdad que ahí no me quiero incluir.
y empiezan a tener esas actitudes perversas que dañan la iglesia, que corrompen el cuerpo de Cristo, que distraen a verdaderos siervos fieles y prudentes, que los enceguecen, personas que no desarrollan su llamado, personas que no desarrollan porque realmente están enceguecidos por su pecado y se llenaron de argumentos. Y esto no es conmigo, y quizá no me pase a mí, quizá la venida del Señor no llegue. Es más, empiezan a decir cosas como que ojalá y no venga el Señor. ¿Han escuchado ustedes siervos así? Yo he escuchado siervos que dicen esas cosas, y no estoy hablando de pastores, estoy hablando de personas que dicen ser siervos de Jesucristo, es decir, creyentes. Tenemos que anhelar que nuestro Señor regrese. Y no es un acto de desamor. No es un acto de desamor. Usted no podría decir, pastor, pero es que usted al pensar así no está pensando en la salvación de muchos. No, todo lo contrario. La Biblia me dice en Apocalipsis, y me lo menciona en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, que durante este periodo va a haber mucha más salvación que lo que ha habido en la historia del cristianismo. De hecho, pensar en que el Señor regrese pronto también es pensar en que muchos sean salvados de una manera veloz, rápida. El versículo 50 y 51 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y usted me dirá, pastor, pero usted ahorita dijo que esto no tenía nada que ver con salvación y ahorita están haciendo una relación aquí con el infierno. Entonces sí, las acciones sí nos salvan o nos condenan. No, el texto nos está hablando ya de un siervo malvado y como les digo, ese siervo lo podríamos poner entre comillas. Solo es la ilustración que Jesús está haciendo. Recordemos lo que dije al principio. Las analogías no se pueden llevar a un 100%. Jesús está hablando en una parábola y está hablando del rol de un siervo bueno y el rol de un siervo malo. A la larga lo que está diciendo este siervo malvado es que realmente no son de Dios, realmente están evidenciando que son personas que merecen el infierno porque no han creído en Jesús ni se han arrepentido, no han creído en su Señor ni se han arrepentido, y no han creído en su Señor porque le han considerado mentiroso al punto de decir, pues no va a venir. Y empiezan a pecar, empiezan a hacer una cantidad de cosas que no está bien que se hagan. Al final, el juicio de Dios llegará para el malvado, para el falso creyente. Ya el juicio de Dios llegará para aquel que peca y se burla del evangelio, pero sigue viniendo a la iglesia. Pero no le importa, porque no cree realmente en Jesús, porque no se somete a la iglesia, ni a la disciplina de la iglesia, ni al amor y a la restauración de la iglesia, ni se somete principalmente al señorío de Jesús. Llegará condenación y juicio para esa persona, pero también el texto, aunque no lo dice, nos da a entender, si para el malvado viene el juicio, llegará el momento en que, aunque sí lo dice en el 47, llegará entonces el día de la esperanza del justo, del fiel y del prudente. El mismo día en que el Señor aparezca en las nubes, ese mismo día empezará el juicio del falso cristiano y empezará la esperanza, el cumplimiento de la esperanza, de lo que tanto esperó el verdadero cristiano. Tenemos que entender, hermanos, que la venida de Jesús es real, que ese momento en que Él venga por su iglesia hasta las nubes es real. ¿Tú quién eres? ¿Prudente? ¿Fiel? ¿O eres malvado? Yo no lo sé, tú lo sabes. ¿Será que te has llenado de esas ideas? Él no ha vuelto. Comamos y bebamos y forniquemos y pequemos y adulteremos y metémonos en los vicios y seamos mentirosos y falsos y llevemos un cristianismo religioso. ¿O eres de los que ha dicho, no importa si no viene mientras yo viva,
Yo voy a ser fiel a lo que Él me ha encomendado, porque Él puso un espíritu a habitar en mí, el Espíritu Santo, para ser testigo de su amor, para ser testigo de su palabra, para ser testigo de su evangelio, de su gracia y su misericordia, pero también para predicar a los falsos creyentes que habrá un juicio. Vamos a orar entonces y quiero dejarles esa reflexión. ¿Quién eres tú? ¿Eres un siervo fiel y prudente o eres un siervo malvado? ¿De qué tipo eres? ¿De qué calaña eres? Oremos entonces. Señor, te damos gracias por este mensaje. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que nos muestres tu amor y nos muestres tu bondad. Señor, queremos predicar un mensaje sano, un mensaje lejos de toda mala interpretación, Señor, pero te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a desarrollar correctamente el llamado. Yo oro en este momento como pastor y oro en nombre de los pastores que estamos llamados a predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y prudentes, a predicar tu palabra y hacerlo bien para edificar a la iglesia, para no llevar a la iglesia a falsas enseñanzas y a evangelios distorsionados, Señor, y por ende, si somos irresponsables en esto que tú nos has encomendado, somos siervos malvados. Pero, Señor, si nos conectamos con el llamado y somos prudentes y enseñamos al pueblo y desarrollamos el ministerio que tú nos has llamado a tiempo y damos de comer a las ovejas, Señor, somos entonces siervos fieles y prudentes. Pero no solamente los pastores, oro también el nombre de los hermanos que tienen sus llamamientos, sus dones, y más que eso, tienen la responsabilidad de predicar el evangelio, lo que conocemos como la gran comisión, Señor. Y si nos distraemos o si se distraen y se dejan, no sé, enrollar por las cosas del mundo, por sus ídolos, los ídolos de sus corazones, y prefieren otras cosas antes que el reino de Dios, Señor, y no cumplen a tiempo ese llamado, ni siquiera lo desarrollan, Señor, o esa responsabilidad de predicar el evangelio, pues son siervos malvados, y tarde que temprano ese amor por el pecado surgirá de sus corazones. Te oramos, Señor, para que libres a la audiencia del día de hoy de esta situación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que nos vio por Zoom, que nos escuchó por Zoom, que nos vio, nos escuchó, Señor, por Facebook Live. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, y también los que verán esta prédica en YouTube, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que obres en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tu palabra dice que es necesario que la cizaña crezca con el trigo, Dios mío. Y te pedimos en el nombre de Jesús que saques a la luz a aquellas personas cuya intención es desvirtuar el evangelio, Señor, y conserves, Señor, en el hueco de tu mano y preserves a aquellos, Señor, que son tuyos desde la eternidad, que es todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles, Señor, a ti, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios santo y nos llamas a comportarnos, Señor, en evidencia de tu sacrificio en la cruz. Nos salvaste, actuamos como salvados, Señor. No nos metemos en asuntos que corrompen la fe y que corrompen nuestro testimonio, Señor, sino que te damos a ti la gloria y la honra. Te pido, Señor, que restaure la iglesia y que lleves al arrepentimiento a nuestros hermanos. A mí también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Damos muchas gracias a Dios por las personas que se conectaron a través de Facebook Live. En este momento vamos a terminar nuestra conexión por Facebook Live, pero los hermanos de nuestra congregación que están por Zoom, vamos a esperar unos momenticos, vamos a tener unos anuncios para ustedes. Entonces, no siendo más, a los hermanos de Facebook,
Y a los amigos de Facebook, Dios los bendiga, que tengan una excelente noche, que el día de mañana sea un día de mucha bendición. Bendiciones.